En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Yo les aseguro, dice Jesús hoy, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. Hermanos, pongámonos en el lugar de los apóstoles, de los discípulos. Pongámonos en el lugar de ellos. Nosotros entendemos este texto, claro, porque ya vivimos la cena del Jueves Santo y entendemos a qué se refería nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, entender al Señor ahorita, en este momento, entender el sentido profundo de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Cualquier persona, desde el punto de vista humano, estaríamos entendiéndolo desde el canibalismo, ¿verdad? O sea que tenemos que comerlo a él. Lo vamos a hacer guisado o cómo, ¿verdad? Lo vamos a hacer porque la mente del hombre no da para más. Y yo me pongo en el lugar de los apóstoles, hermanos, y no lo entendería, ¿verdad? Difícilmente lo entendería. Y mañana va a terminar el capítulo 6 de San Juan con la expresión aquella tan triste, ¿verdad? Como aquellos no entendieron, no comprendieron las palabras de Jesús, empezaron a irse uno por uno, hasta que solo quedó Jesús con los discípulos. Y entonces Jesús se vuelve hacia ellos y les dice, ¿también ustedes quieren dejarme? Y entonces Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No entendemos, pero si tú lo dices, y yo lo creo, Señor. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé. Porque eso lo van a entender ellos hasta la noche del Jueves Santo. Qué difícil es, y aquí es donde yo me quiero detener un poco, qué difícil es decirle sí al Señor cuando no entendemos su llamado. Y hemos visto la conversión de los santos cuando el Señor llamó a San Francisco de Asís, ¿se acuerdan? Cuando en medio de su enfermedad, en medio de su confusión, en sinsentido de la vida, Jesús le dice a Francisco, levanta mi iglesia. Y viene San Francisco y se va con sus amigos y empieza a levantar las iglesitas que están destruidas, a levantarlas. Pero luego sigue escuchando aquella voz que dice, Francisco, levanta mi iglesia. Levanta mi iglesia. Y entonces Francisco dice, Señor, ¿pero qué es lo que quieres de mí? Y Francisco va a ser en un tiempo, hermano, donde la iglesia va a caer hasta abajo por la situación de las cruzadas que estaban dándose, las invasiones de los persas, de los bárbaros a Europa. Tanto obispos, el papa, los príncipes y los reyes descuidaron la iglesia. Y como ellos eran los que representaban la autoridad, se iban a hacer lo que llamaban las cruzadas.
Las cruzadas. ¿Por qué cruzadas? Porque se ponían una cruz en el pecho, ese era el símbolo para ir a defender sus países de las invasiones de los bárbaros. Esas invasiones no eran llegar a decir, miren, buenos días, aquí venimos, véndanos de las pupusas que tiene, ¿verdad? Arroz negrito, véndanos unos dulcitos. No, las invasiones era gente que venía de otros países, mataban a toda la gente que había en ese pueblo y se adueñaban de ese pueblo y se quedaban a vivir ahí. Esas eran las invasiones. Entonces, a fuerza, el Papa era la autoridad en ese entonces y el Papa se dedicó a eso. Y la iglesia estaba, en cuanto a la fe, corrupción, la fe se había perdido. Y Francisco comienza a predicar la palabra de Dios. Empieza a predicar y cuando él empieza a predicar, empiezan a salir un montón de muchachos que se empiezan a unir a Francisco de Asís. Y no solamente hombres, sino mujeres también. Y entre esas mujeres tenemos ¿a quién? Santa Clara, que lleva el mismo apelativo de San Francisco. Santa Clara de Asís y Francisco de Asís, los dos. Y Francisco es el que va a recibir los votos de Santa Clara. Y al final ellos van a ir entendiendo qué es lo que Dios quiere. Así nos puede pasar a nosotros también en nuestra vida. Cuando no entendemos y decimos, pero ¿cuál es tu propósito, Señor? ¿Qué es lo que quieres conmigo? ¿Qué es lo que buscas, verdad? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué más bien no nos sentamos? No nos sentamos y esperamos. Santa Teresa de Ávila, la gran doctora, habla ella de las tribulaciones que pasan en la vida de una persona y dice que son esos momentos como cuando uno está en un cuarto oscuro, encerrado, y de repente ahí se duerme y despierta ahí y no sabe para dónde salir. Y entre más se mueva para un lado, más se mueva para el otro, más se va a golpear y no va a encontrar la salida. Y decía Santa Teresa, siéntate, ora y espera que el sol salga. Y cuando el sol salga, entonces podrás ver las cosas con claridad. Y hermanos, en la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, encontramos lo que es la conversión de Saulo. Y Saulo dice que lo llevaron a una ciudad, agarrado porque no veía, y tenía 3 días orando y ayunando. Y al tercer día, Dios le habló a un hombre y le dijo, ve, Ananías, ve, porque Saulo está orando y ha tenido una visión que un hombre llamado Ananías, que no te conoce, le llega y le impone las manos y recupera la vista. ¿Cuántos días? 3 días, orando y ayunando. Eso es lo que a veces nos falla a nosotros. No tenemos la capacidad de esperar, tener fe. Y esto es una de las cosas que no tenemos que olvidarnos. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en un Dios vivo, en un Dios verdadero, no en un Dios sordo, no en un Dios que vuelve su mirada a otro lado cuando ve la necesidad que estamos pasando. No, hermanos. No. San Agustín decía, Dios es más íntimo a mí mismo que yo mismo. Dios es el que me conoce más a mí que yo mismo. Y eso es una de las cosas que no tenemos que olvidar. Si alguna ocasión, alguna vez no entendemos por qué sucedió esto, por qué lo otro, y no lo entendemos. Me llamaba la atención porque en Estados Unidos es tan difícil cuando alguien está enfermo para llevarla a un sacerdote para que le dé la unción a un enfermo. Y mi primo estaba ahí en esa cama y ha llegado un sacerdote y le ha dado la unción de los enfermos. Imagínense qué cosa más hermosa, ¿verdad? Más hermosa. Él tiene muerte cerebral, su corazón sigue palpitando, su cuerpo está vivo, ¿verdad?
Su cerebro es el que ya no funciona y llega el sacerdote a darle la unción. Para cualquiera podríamos poner nuestra mirada en la desgracia, qué triste y esto y qué pasó, pero no vemos la mano de Dios que está ahí siempre, cuidándonos, sosteniéndonos y ayudándonos a dar un paso en seguro de esta vida a la otra. Aprendamos a confiar en Dios, porque los apóstoles, esa es la garantía de ellos. Ellos no comprendieron lo que Jesús decía, ni por qué lo decía, ni cómo iba a hacer eso, pero después lo van a entender. Lo van a entender cuando Jesús en la noche del Jueves Santo le dice: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ahí lo van a entender. Cuando tú no entiendas algo, solo espera. Pero espera con tu corazón y con tu mente abierta a la voz de Dios, que de una manera u otra va a llegar a ti. Espera. Pero no estés dando respuestas tuyas. Espera la respuesta de Dios. Espera la solución de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.